a ver. Sí, ahí ya está grabando. Bueno, chicas, vamos a ver entonces, perdón, la clase 1 del primer módulo. En el primer módulo vamos a ver todo lo que son los conceptos básicos relacionados a el ejercicio de auxiliar técnico de farmacia. Bien, debemos tener en cuenta que el auxiliar técnico de farmacia es un integrante más de todo lo que es el equipo de salud, todo el equipo que contribuye a la labor del farmacéutico y que entre sus funciones está principalmente brindarle una buena atención al cliente paciente, ¿sí? Y como segunda función general está velar por el buen funcionamiento de la farmacia. Recordemos que una farmacia no es un comercio más, no es una tienda donde se vende, es un centro de salud donde se dispensan productos. Es muy diferente vender a dispensar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de vender es porque hay un interés comercial de por medio y poco importa la persona que está recibiendo el insumo que está comprando. Cuando nosotros hablamos de dispensación, que es lo que se hace en una farmacia, no es solo obtener un beneficio económico de ese producto que se está intercambiando económicamente, sino también asegurarnos de que la persona que está recibiendo el producto lo sepa usar de forma adecuada y haga también un uso racional de ese medicamento. De manera que ese producto represente un beneficio para esa persona y que no vaya a terminar en un daño. ¿Ok? Entonces, las principales funciones del auxiliar técnico de farmacia es brindarle una buena atención al cliente paciente, tener presente que no es un cliente, que es un paciente que nosotros estamos atendiendo y además también velar por el funcionamiento adecuado de la farmacia. Bien, esas son las dos funciones generales, pero luego vamos a ir dividiendo esas funciones en funciones más específicas. ¿Qué debe hacer un auxiliar técnico de farmacia dentro de lo que es un recinto farmacéutico? Primero, saber interpretar las recetas médicas, saber leerlas, ¿verdad? Esto, chicos, les soy sincera, no se aprende de un día para otro, ¿ok? Esto lo van a aprender ustedes con el trabajo diario. Ustedes saben que los médicos tienen fama de tener la letra ilegible y eso en la mayoría de los casos es cierto, ¿sí? Hay algunos médicos, unos muy pocos, que escriben claramente, el resto escribe muy confuso, muy enredado. A medida que ustedes se familiaricen con todo lo que son los nombres de los medicamentos, van a poder leer más fácilmente la receta médica, ¿sí? Pero una de sus primeras funciones es saber interpretar, leer una receta médica. Luego, entre otras de sus funciones, está dispensar medicamentos y brindarle una orientación adecuada al paciente sobre el uso correcto de los mismos. Ya veremos qué significa dispensar. Dispensar no es sinónimo de vender, ¿ok? También el auxiliar técnico de farmacia tiene una función educativa porque la comunidad que está alrededor de una farmacia en muchos casos utiliza la farmacia como un centro de salud. En vez de ir a un médico, en vez de ir a un dispensario, van y preguntan en la farmacia cualquier duda de salud que tenga. Entonces, tanto el farmacéutico como el auxiliar de farmacia deben asumir el rol de educadores de esa comunidad que está alrededor de la farmacia. Y nos vamos a enfocar en lo que es el uso correcto de los medicamentos. ¿Ok? También un auxiliar técnico de farmacia debe facturar obras sociales, debe controlar el stock,
Stock se refiere a todo el almacén de medicamentos que hay dentro de la farmacia, el inventario, qué cantidad hay de cada medicamento, de qué tipo, en qué dosis, etcétera. Además, también de controlar todo lo que es el vencimiento de los medicamentos. Hay farmacias grandes que tienen programas, software en las computadoras que llevan el control de los medicamentos que están por vencerse y avisan, mediante un reporte avisan cuáles son los medicamentos que están próximos a vencerse. Hay otras farmacias más pequeñas que no cuentan con estos programas, con estos software, y entonces es el personal, tanto el farmacéutico como el auxiliar, los que deben tener este control casi que manual de cuáles son los medicamentos que tienen proximidad en el vencimiento. Otra de las funciones del auxiliar técnico de farmacia es recibir los pedidos que llegan a la farmacia, hacer una revisión técnica, hacer una revisión administrativa, esto lo veremos más adelante también, qué se debe verificar cuando llega un pedido de medicamentos a la farmacia, qué tipo de documentos debemos tener de ese pedido y qué datos debemos estar corroborando. Además, también el auxiliar debe encargarse de almacenar correctamente los medicamentos según normas establecidas, ¿ok? Entre esas normas, buenas tardes, Melina, bienvenida. Buenas, por acá. No sé si ibas a darle alguna información a los chicos o algo. Ah, bueno, genial. Bueno, chévere, continuamos. Fíjense, además de almacenar correctamente los medicamentos siguiendo las normas que están escritas, fíjense que esto es parte de la información que también vamos a estar viendo eh, en los temas siguientes, cómo se deben almacenar los medicamentos que tienen cadena de frío, cómo se deben almacenar los medicamentos que tienen un control estricto de psicotrópicos, estupefacientes, los que son de receta común archivada, los que son de venta libre, etcétera. Siguiendo todas estas normas, el auxiliar junto con el farmacéutico deben también velar por el correcto almacenamiento de los medicamentos. Otro aspecto importante que debe realizar el auxiliar técnico de farmacia es lo relacionado al control de temperatura y humedad. Diariamente en una farmacia se deben registrar, eh, debe hacerse en 3 tiempos, en la mañana, al mediodía y en la noche. Sin embargo, la realidad es que suele hacerse 2 veces al día, con suerte, porque hay algunas farmacias donde no se hace este control estricto, sino cada cierto día, que si una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero el deber ser es que de forma diaria, tanto en la mañana como al mediodía y en la noche, se tome un registro de lo que es la temperatura y la humedad que está en el ambiente de la farmacia, porque eso afecta lo que es el correcto almacenamiento de los medicamentos. ¿Ok? El auxiliar también debe conocer cuáles son las distintas formas farmacéuticas y las vías de administración que se utilizan. Esto sirve para dos cosas. Uno, para reconocer, ¿verdad? Lo que me están pidiendo en la receta médica. Y dos, también sirve para poder darle una orientación correcta al paciente sobre el uso de ese medicamento. Por ejemplo, si estamos hablando de un nebulizador, de un aerosol, ¿verdad? De unas gotas nasales, de unas gotas oftálmicas, debemos conocer cuál es la forma farmacéutica que tenemos en las manos para poder explicarle al cliente paciente la forma correcta en que se debe utilizar. Bien,
Otra de las funciones tiene que ver con identificar y reportar al farmacéutico o a la persona encargada de las compras en la farmacia cuáles son aquellos productos que tienen una máxima rotación. Es decir, los productos que son muy solicitados. Bien, igualmente debemos informar si hay algún producto que en los últimos días están solicitando mucho y en la farmacia no hay. Puede que no haya porque es un producto nuevo, un nombre comercial nuevo. Puede ser que alguna situación especial esté haciendo que ese medicamento sea consumido, como por ejemplo cuando la pandemia, ¿verdad? Cuando vino la pandemia, se empezaron a vender productos que antes estaban allí en la farmacia como guardados, como por si acaso. Entonces, todas estas situaciones que se presentan en el día a día de una farmacia deben ser reportadas para que pueda ajustarse el stock, ¿verdad? Y los productos que están dentro de la farmacia a las necesidades de la comunidad que se encuentra alrededor. Bien, debemos también conocer un poco sobre las tareas administrativas de la farmacia, lo que es... Perdón, chicas, tengo una tosecita allí insistente, es como una tos alérgica. Debemos, les decía, conocer parte de lo que son las tareas administrativas en una farmacia. Por ejemplo, el llenado de los libros de psicotrópicos, de estupefacientes, archivar las recetas médicas. Si bien esas son funciones que le corresponden a lo que es el farmacéutico, ustedes también deben conocer eso para poder en algún momento dado brindarle apoyo al farmacéutico. No es algo que corresponda a ustedes, no es que lo tengan que hacer ustedes, pero sí es bueno que lo conozcan para que puedan en algún momento contribuir. Fíjense, acá está, conocer el uso correcto de los libros que diariamente deben ser completados en la farmacia. Llevar el registro y control de los medicamentos que lo ameriten según la ley. Ahí estamos, por ejemplo, hablando de los medicamentos que tienen codeína, lo que son los psicotrópicos, los estupefacientes, lo que son los antibióticos, algunos antibióticos que también tienen control, etc. También debemos velar porque en la farmacia todo se mantenga ordenado y esté todo muy prolijo, muy limpio, o sea, donde cada cosa esté en su lugar, que no haya nada fuera de lugar. Y además también, como en cualquier trabajo, debemos ser personas que sumen al ambiente laboral, o sea, que aportemos, ¿no? Que fomentemos lo que es un ambiente laboral sano, donde haya buenas relaciones humanas, ¿no? Y nos referimos a buenas relaciones tanto con los compañeros de trabajo como con los clientes pacientes. ¿Ok? Al trabajar en una farmacia vamos a tener mucho contacto con personas de la tercera edad y hay que tener mucho calor humano, ¿sí? Con ese tipo de cliente paciente. Son personas que no escuchan bien, a veces no entiende lo que tú le estás diciendo, a veces te repite muchas veces lo mismo y no se da cuenta que te lo está repitiendo. Entonces, tener mucho tacto, ser muy sensible con ese tipo de clientes pacientes, saber que están allí porque necesitan de un asesoramiento, necesitan que le expliquemos sobre algún medicamento, cómo tomarlo, etcétera, y debemos tener mucha paciencia de hacerlo con cariño, ¿ok? Porque son las personas que más van a necesitar de nosotros en la farmacia. Fíjense que al inicio de las funciones de lo que es la auxiliar de farmacia, dimos que en una farmacia no se vende,
sino que se dispensa productos, se dispensan medicamentos. Entonces, ¿qué es la dispensación? ¿Sí? La dispensación es un acto profesional y en ese acto profesional se le suministra a un cliente paciente uno o más medicamentos en función de las necesidades que tiene ese cliente paciente y que han sido evaluadas por un profesional autorizado, es decir, por un médico, ¿sí? En ese acto de dispensación, nosotros, además de entregar el producto, de entregar el medicamento, también nos encargamos de asegurarnos que ese cliente paciente sabe lo que está tomando, sabe de qué manera se lo va a tomar o se lo va a aplicar y conoce los posibles inconvenientes que puede tener al usar ese producto. Por ejemplo, si hay algún producto, algún medicamento que produce somnolencia, el cliente paciente debe saberlo y si no lo sabe, nosotros debemos informarlo de manera que evite manejar cuando esté tomando ese medicamento. ¿Ok? Son solo algunos ejemplos de lo que eh, de lo que abarca dispensar un medicamento. No es solo darlo, sino también entregar la información, entregar las sugerencias para el uso correcto del mismo. ¿Cuáles son las etapas de la dispensación? Primero, la acogida, ¿verdad? La acogida es el recibimiento que se le da al cliente paciente. Siempre amable, sonriente, ¿sí? Que el cliente paciente se sienta a gusto en la farmacia y no sienta que está siendo maltratado, ignorado o que no se le está brindando un servicio profesional. Entonces, la primera etapa es la acogida. La segunda etapa es la verificación de la receta médica. Verificar que sea original, que no sea falsa, ¿verdad? Y que tenga los datos correctos. Esto en todos los casos no es necesario porque hay medicamentos de venta libre que incluso los clientes pacientes lo van a comprar sin tener una receta médica. Pero hay otros que sí necesitan de receta médica. Por ejemplo, los jarabes con codeína, sí porque sí necesitan de receta médica. Y es importante que nosotros verifiquemos la veracidad de la receta porque estamos vendiendo un producto que puede generar problemas sociales. La codeína, fíjense que es una sustancia que es derivada de la planta donde extraen la droga, un tipo de droga que es la cocaína, ¿verdad? Entonces, la codeína la utilizan también con fines no médicos, como droga de abuso. Si nosotros continuamente tenemos un cliente paciente que va semanalmente a comprar codeína, eso debe llamarnos la atención y debemos verificar que de verdad la receta médica sea válida. ¿Por qué? Porque puede ser que esté utilizando esa codeína para drogarse, combinada con alcohol y combinada con otras sustancias, y ustedes saben que una persona bajo los efectos de la droga puede hacer cosas muy negativas a la sociedad. Puede golpear, puede robar, puede violar, etc. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos factores para tener conciencia de que no es que estamos entregando un producto y ya, no me interesa lo que pasa después, no. Tengo que asegurarme de que no estoy entregando un producto a una persona que no le va a dar un uso médico. Y por eso son los controles, ¿verdad? Por eso hay productos que no se venden sin receta médica, donde nosotros debemos estar pendientes de verificar la integridad de la receta médica, que sea verdadera, y aún así que sea verdadera, si hay constantemente alguien comprando codeína, debemos hacer algo, debemos notificarlo al farmacéutico. ¿Por qué? Porque la codeína se utiliza en los jarabes para la tos.
Está bien que una persona tenga tos cada cierto tiempo, pero no va a estar continuamente comprando ese jarabe para la tos que tiene codeína. Entonces, primera etapa, la acogida. Segunda etapa, la verificación de la integridad de la receta médica. Luego, con la receta médica, nosotros pasamos a la tercera etapa, donde vamos a seleccionar los productos en las alacenas que tenemos en la farmacia, es decir, en los estantes donde están guardados los medicamentos. Bien, buscamos el medicamento, realizamos los procedimientos administrativos en relación a si es una obra social o si nada más tenemos que emitir una factura. Cobramos el medicamento y luego hacemos entrega del mismo a el cliente paciente. En el momento que estamos haciendo entrega del medicamento, nosotros debemos brindar orientación sobre ese producto y debemos siempre contribuir al uso adecuado de los medicamentos. Ya más adelante estaremos hablando de eso, pero, por ejemplo, si alguien por propia cuenta llega a comprar un antibiótico, nosotros estamos en la obligación de preguntarle para qué ese antibiótico. Entonces, no, que el antibiótico es porque me duele la garganta. Ah, pero ya usted sabe que es una infección, porque puede ser un virus y a los virus no les hace nada los antibióticos. Entonces, allí es siempre estar pendiente de contribuir a lo que es la educación de la población. Hoy en día se sabe que el uso indiscriminado de los antibióticos, o sea, que se utilizan cuando no se necesitan, ha generado un problema grave de resistencia a los antibióticos, donde cuando esos pacientes de verdad necesitan el antibiótico, resulta que sus bacterias ya han desarrollado resistencia y ese antibiótico no le hace nada. Entonces allí también está la labor de ustedes como auxiliares de farmacia. Educar a la población y brindar asesoría en cuanto a lo que es el uso correcto de los medicamentos. Bien, chicas, ustedes van a estar en una farmacia rodeada de medicamentos y los medicamentos no son más que sustancias químicas que ejercen alguna acción dentro de nuestro organismo. La rama de la medicina que se encarga de estudiar el efecto de los medicamentos sobre el organismo se llama farmacología. ¿Sí? Ustedes van a estar trabajando continuamente con farmacología. Por lo tanto, debemos conocer algunos conceptos básicos de esta disciplina. ¿Qué es la farmacología? La farmacología es la ciencia o la disciplina que se encarga del estudio de los fármacos. Bien, y la farmacología estudia desde que el fármaco entra al organismo, lo que ocurre con el fármaco dentro del organismo, lo que hace el fármaco en el organismo hasta que es eliminado. Bien, entonces la farmacología abarca todos los aspectos relacionados a el efecto de los fármacos dentro del organismo. Adelante, Belén, te escucho. Bien, te repito entonces. Fíjate, la farmacología estudia todo lo relacionado a los fármacos. Desde que entra al organismo, cómo se disuelve, cómo se absorbe, y una vez que está dentro del organismo, entonces la farmacología estudia qué le hace el fármaco al organismo y también estudia qué le hace el organismo al fármaco. ¿Ok? Y luego, cómo es eliminado el fármaco. Es decir, la farmacología se encarga de estudiar todo lo relacionado a lo que ocurre con el fármaco dentro del organismo. Cómo ingresa, qué le ocurre dentro del organismo y cómo es eliminado. Bien.
La farmacología tiene muchas ramas. O sea, fíjense que yo les resumo en cómo entra, qué le hace al organismo, qué le hace el organismo al fármaco y cómo se elimina. Pero realmente en ese proceso resumido tenemos muchas etapas, ¿no? Y muchas variables que estudiar. De allí tenemos muchísimas ramas de la farmacología. Tenemos, por ejemplo, la farmacotecnia, que es cómo se elaboran los fármacos, la farmacogenética, que es cómo actúan los fármacos según la genética del paciente, la toxicología, que estudia aquellos fármacos que son tóxicos o en qué dosis un fármaco es tóxico, biofarmacia, farmacognosia, farmacología clínica, farmacodinamia, farmacocinética, farmacoterapia, farmacología molecular. Todas estas son ramas de la farmacología. ¿En cuáles nos vamos a enfocar nosotros acá? ¿Qué es lo que ustedes necesitan saber? En la farmacocinética y en la farmacodinamia. ¿Ok? Bien. Antes de comenzar con todo lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia, vamos a ver aspectos básicos de lo que es un fármaco, cómo se origina un fármaco y los tipos de fármacos que pueden haber. Fíjense, un fármaco también nosotros lo podemos llamar principio activo. ¿Ok? El principio activo fármaco es una sustancia que tiene una composición química conocida, ¿bien? Y que una vez que ingresa en el organismo es capaz de producir efectos o cambios dentro del organismo. ¿En qué va a producir efectos o cambios? En alguna función de nuestro organismo, que es lo que se llama una propiedad fisiológica, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo problemas, ¿no?, con los riñones, ¿no?, que es el que son los órganos que se encargan de filtrar la sangre y formar la orina. Si nosotros por alguna otra razón no necesitamos eliminar líquido, porque ese líquido lo requerimos para poder estar bien, entonces tenemos los antidiuréticos. ¿Qué van a hacer los fármacos antidiuréticos? Podemos tener antidiuréticos, que es lo menos frecuente. Lo más frecuente son los diuréticos, los que nos hacen orinar mucho. Si un paciente está teniendo problemas, por ejemplo, del sistema circulatorio y no puede manejar tanta cantidad de líquido, una manera de disminuir ese líquido es haciendo que orine mucho. Y para eso tenemos los diuréticos. Entonces, el diurético va a ser el fármaco o el principio activo que va a actuar sobre una función normal del organismo, que es generar la orina. Entonces, él va a hacer que esa producción de orina sea más rápida. Por eso decimos que un fármaco o un principio activo es una sustancia química de composición conocida que una vez que ingresa al organismo afecta alguna función propia del organismo. En farmacia también se habla de droga. Y una droga no es acá el mismo término que se utiliza para droga de abuso, ¿sí? Como la cocaína, como la marihuana, heroína, etc. No. Cuando en farmacia nos referimos a una droga, nos estamos refiriendo a toda una mezcla de sustancias, que es una mezcla compleja, que no se sabe exactamente cuál es su composición. Lo que se sabe es que toda esa mezcla compleja tiene efectos sobre alguna función del organismo. Dentro de las drogas caen, por ejemplo, lo que son las infusiones, los té, las tinturas, que son preparados que se obtienen a partir de las plantas, ¿sí? Y cuando nosotros obtenemos todos los componentes de las plantas, no nos estamos llevando
un único componente, nos estamos llevando una mezcla de todos esos componentes. Por eso decimos que es una mezcla compleja, ¿sí? Que no se sabe bien cuál es su composición, pero sí se sabe que tiene un efecto en el organismo. En cambio, cuando hablamos de un fármaco principio activo, nos referimos a una sustancia de la cual se conoce su composición y a la vez se sabe también cuál es su efecto farmacológico. También solemos utilizar el término de tóxico, ¿sí? ¿Qué es un tóxico? Un tóxico va a ser cualquier sustancia química que puede o no tener efectos farmacológicos en el organismo. Pero lo que sí es seguro cuando nosotros llamamos tóxico es que puede generar consecuencias negativas si es consumido por un humano. ¿Ok? No solo consumido, si es absorbido a través de la piel, inhalado a través de las vías respiratorias o ingerido de forma oral. ¿Sí? Y las consecuencias negativas que tiene esa sustancia en el organismo es lo que se llama una intoxicación. Entonces, un tóxico puede o no tener efectos beneficiosos en el organismo. Lo que sí es seguro es que va a tener efectos perjudiciales. Y en muchos de los casos, esas consecuencias negativas van a depender de la dosis en la que se utilice. Bien, dentro de estos conceptos que son fármaco, droga y tóxico, tenemos uno intermedio que es lo que se llama medicamento, ¿sí? ¿A qué llamamos nosotros medicamento? El medicamento es la combinación de uno o más fármacos, es decir, de uno o más principios activos. Esos fármacos o principios activos se combinan con otras sustancias que no tienen actividad farmacológica y que se llaman excipientes. Esos excipientes son sustancias que sirven para darle forma a la presentación farmacéutica. Me explico. Ustedes tienen, por ejemplo, el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico es el principio activo de la aspirina. Es la sustancia que va a tener el efecto analgésico, es el que va a aliviar el dolor. Pero cuando ustedes ven una de aspirina, por ejemplo, no tiene solo ácido acetil salicílico. De hecho, ustedes ven, en la caja dice ácido acetil salicílico 500 miligramos. Es decir, que lo único que hay de ácido acetil salicílico dentro de esa tableta son 500 miligramos. Es muy poco. Ahora, nosotros vemos la tableta grande. ¿Por qué? Porque ese ácido acetil salicílico está mezclado con otras sustancias que se llaman excipientes. Pero esas otras sustancias no tienen actividad farmacológica. Ellas no tienen nada que ver con quitar el dolor o bajar la fiebre, no. Ellas solo sirven para darle forma a esa presentación farmacéutica, es decir, para darle forma a la tableta, para darle un color, para darle un olor, para darle un sabor, para darle un tamaño. Es decir, solo se utilizan los excipientes para poder obtener una forma farmacéutica. Bien, entonces en un medicamento nosotros vamos a tener la mezcla de dos o más principios activos o fármacos con otras sustancias que no tienen actividad farmacológica y que se llaman excipientes. ¿Cómo se identifica un medicamento? Un medicamento se puede identificar de dos maneras. Uno, lo que se llama una denominación común internacional o nombre genérico, donde se utiliza el nombre
del principio activo, el nombre químico. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la aspirina, que es el nombre comercial, la denominación común internacional es ácido acetil salicílico. ¿Por qué? Porque este ácido acetil salicílico es el nombre del principio activo, de esta molécula que estamos viendo acá. Es el nombre de la sustancia que tiene la actividad farmacológica. La otra forma de identificar un medicamento es a través del nombre comercial. Por ejemplo, en el caso de este producto, el nombre comercial sería aspirina. Fíjense que dice aspirina de 500 miligramos. Abajo, aquí está la forma farmacéutica, que son los comprimidos, y aquí pequeñito dice el nombre genérico, que es ácido acetil salicílico, es decir, el nombre del principio activo. Bien. ¿Qué componentes entonces vamos a encontrar nosotros dentro de un medicamento? Vamos a encontrar el fármaco o principio activo, que es la sustancia que va a tener la acción farmacológica, y vamos a encontrar los excipientes. Los excipientes son las sustancias que no tienen acción farmacológica y que solo están allí para darle una forma al principio activo. Es decir, para darle un tamaño, un color, un olor, un sabor. De la unión del fármaco con los excipientes, entonces nosotros vamos a tener la forma farmacéutica. Esta forma farmacéutica puede ser un comprimido, una tableta, una crema, un jarabe, unas gotas, bien, un spray, es decir, un aerosol, etc. Fíjense, acá les coloco un ejemplo de lo que es un medicamento o especialidad farmacéutica que tiene como nombre comercial Lotrial de 2.5. El principio activo del Lotrial es el enalapril. Enalapril es el fármaco o principio activo, es decir, el nombre genérico o denominación común internacional. Fíjense que acá abajo en este recuadro blanco nosotros tenemos la fórmula del Lotrial y dice Lotrial 2.5 comprimido, es decir, que viene bajo la forma de comprimido, y luego dice, cada comprimido contiene enalapril maleato 2,5 miligramos. Punto. Luego dice excipientes, 2 puntos, ahí viene ácido silícico, almidón de maíz, talco, lactosa, etc. ¿Qué vemos acá claramente? Que el enalapril maleato, este que tenemos acá, constituye el fármaco o el principio activo, mientras que todas las demás sustancias que dice ácido silícico, almidón, talco, corresponde a los excipientes, es decir, sustancias que no tienen acción farmacológica y que su única función es darle una forma farmacéutica al fármaco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿Alguna duda? Cuéntenme cómo vamos. ¿Alguien levantó la mano? Ujú. El principio activo. Cuando hablamos de droga, acuérdate que es cuando tenemos una mezcla completa. Ajá. Es el enalapril sería el principio activo o fármaco. Y todo lo demás que está acompañando al enalapril serían los excipientes. ¿Bien? Bien. Continuamos entonces. Fíjense, un fármaco o principio activo
puede originarse de 3 fuentes diferentes. Puede tener un origen natural, que son los que se obtienen, principios activos que se obtienen directamente de las plantas. Por ejemplo, fíjense, este medicamento que tiene como nombre comercial Lanoxin, pero el principio activo es la digoxina, y la digoxina es una sustancia que se obtiene de las flores de una planta que se llama Digitalis purpurea. ¿Ok? Es un principio activo que es cardiotónico, es decir, sirve para hacer que el corazón se contraiga con mayor eficiencia. Esto sería un fármaco de origen natural. Luego podemos tener también un fármaco de origen sintético, como el diclofenac. Son los que se obtienen en el laboratorio. Se elabora y es decir, cuando yo me refiero, cuando digo elaborar, es que la molécula se creó, se ideó, se inventó en el laboratorio. No es que se obtuvo de un producto natural y luego se descubrió que tenía un efecto farmacológico, no. La molécula fue diseñada en el laboratorio. Y también podemos tener un fármaco con origen semisintético. ¿Qué significa eso? Que parte de la molécula se obtuvo de forma natural, pero que luego se le hicieron unas modificaciones químicas y por eso se dice semisintético, porque una parte se hizo en el laboratorio y otra parte de la molécula se obtuvo de forma natural, como por ejemplo ocurre con el antibiótico penicilina. La penicilina es un antibiótico que es producido por un hongo, que es un tipo de hongo que es el Aspergillus penicillium, ¿sí? Ese hongo produce esta sustancia como medio de defensa para defenderse de las bacterias. Entonces, esa sustancia sirve como antibiótico en los humanos, que es la penicilina. Pero la sustancia que se obtiene directamente producida por el hongo, luego es sometida a algunas transformaciones químicas y por eso tiene un origen semisintético. Bien. Bueno, seguimos avanzando. Fíjense que vamos a seguir profundizando en relación a algunos conceptos básicos que ustedes deben tener en cuenta de la rama de la farmacología, ¿sí? Y tenemos acá lo que es la clasificación clínica de los medicamentos. Esta clasificación clínica viene dada por su uso, ¿ok? Cuándo un medicamento es de primera línea y cuándo es de segunda línea. Fíjense, un medicamento de primera línea es aquel que es el medicamento estrella para un síntoma, ¿sí? Es el medicamento más indicado. Es el que sí porque sí se sabe que va a aliviar ese padecimiento, esa enfermedad. Eso es un medicamento de primera línea. ¿Cuándo tenemos nosotros un medicamento de segunda línea? Cuando por alguna razón el paciente no puede usar el medicamento de primera línea, puede ser por alguna intolerancia, por alguna alergia, puede ser porque tenga varias enfermedades a la vez y ese medicamento no le hace bien para otra enfermedad que tiene. Entonces, se escoge otro medicamento que se sabe que no es el que va a tener el mejor efecto sobre ese síntoma, pero es el que puede usar el paciente. ¿Ok? Entonces, en base a eso es la clasificación clínica de los medicamentos en primera línea y segunda línea. ¿Ok? Repito, entonces, primera línea es el medicamento indicado, el más efectivo para tratar una determinada dolencia, enfermedad, patología, como lo quieran llamar. Mientras que los de segunda línea son aquellos
que si bien ya se sabe que no son los más indicados para esa enfermedad, pues deben usarse en ese paciente porque por alguna otra razón no puede utilizar el medicamento de primera línea. Bien. ¿Qué tipo de productos se van a dispensar en una farmacia? ¿Qué tipo de productos se comercializa? Vamos a tener básicamente tres tipos, aunque hay otros, pero en el caso de los productos médicos vamos a tener los que son productos de dispensación con receta, que son aquellos que ameritan de una receta médica, como por ejemplo los antibióticos. Luego tenemos los productos de libre dispensación, como los antialérgicos, los analgésicos, antigripales. Son aquel grupo de medicamentos que no requieren de una receta médica. Tenemos los productos de libre adquisición. Fíjense que no es lo mismo los productos de libre dispensación que los productos de libre adquisición. Estos productos de libre adquisición son los que se llaman la parafarmacia. ¿Sí? ¿Por qué parafarmacia? Porque son productos que no son medicamentos directamente. Solo están en una farmacia porque de manera indirecta contribuyen a mantener una buena salud. ¿Ok? Déjenme un minuto anotar la asistencia porque luego se me olvida. Belén, Julieta, Isarela y Magdalena. Bien, entonces, vamos a encontrar básicamente tres tipos de productos. Los que se deben vender con receta médica, los productos de libre dispensación y los productos de libre adquisición. Son aquellos que quedan a elección del cliente paciente. Por ejemplo, qué tipo de leche infantil consume, qué tipo de crema hidratante se va a colocar, etc. Luego, aparte de estos tres grupos principales, también en una farmacia nosotros vamos a encontrar lo que son las especialidades farmacéuticas. En las especialidades farmacéuticas podemos encontrar las que son de venta libre o las que son de venta bajo receta. Vamos a encontrar las fórmulas magistrales que no están en todas las farmacias, solo en algunas. Son preparaciones personalizadas, ¿sí? Donde, por ejemplo, van al dermatólogo, el dermatólogo le da una receta médica con una crema y esa receta se lleva a la farmacia y el farmacéutico se encarga de preparar esa crema que es personalizada, ¿sí? Pero eso no lo hacen todas las farmacias, solo algunas. Esto es lo que se llama fórmulas magistrales. Y tenemos otro grupo de productos que encontramos en la farmacia, que son los efectos y accesorios, que son todos los demás productos que no son medicamentos, pero que se usan como diagnóstico, como medida de sostén, como medida de prevención para ciertas afecciones, como por ejemplo lo que son las tobilleras, rodilleras, fajas postoperatorias, vendas, equipos para suministrar medicamentos como sondas, catéteres, etc. Bien. Una vez que ya vimos todo lo que es la parte general del tipo de producto que hay en la farmacia, de la clasificación de los medicamentos, del origen, vamos a adentrarnos un poco en lo que es la biología, ¿sí? ¿Por qué la biología? Porque nosotros sabemos, ¿no?, que los medicamentos tienen un efecto sobre los organismos vivos, en este caso el humano. Y para entender esos efectos tenemos que
repasar un poco conceptos básicos de biología. Específicamente de lo que es la anatomía y la fisiología. ¿Ok? ¿Qué es la anatomía, chicas? La anatomía es una rama, ¿verdad?, de la biología que se encarga de estudiar cómo están formados los seres vivos. ¿Sí? Anatomía es de cómo está formado un ser vivo. Y la fisiología se encarga de estudiar cómo funciona un ser vivo. En este caso específicamente el humano. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas generalidades de lo que es la anatomía y la fisiología. En cuanto a estas dos ramas, ¿no?, de la biología, tenemos que comenzar recordando un poco que la unidad fundamental de los seres vivos es la célula. ¿Sí? La célula es la unidad más pequeña de un ser vivo que sigue teniendo vida, es decir, que sigue teniendo las mismas características del ser vivo. En todo el planeta existen dos tipos de células. Tenemos las células eucariotas y las células procariotas. La célula eucariota es la que está presente en plantas y animales. Y la célula procariota es la que está presente en bacterias y algunas algas. Nosotros, los humanos, estamos formados por células eucariotas. ¿Ok? Si ustedes comparan las dos imágenes, los dos dibujos, se podrán dar cuenta que la célula eucariota es más compleja que la procariota. ¿Sí? Es una célula que tiene mayor número de estructuras dentro de ella, mientras que la célula procariota es más simple. Bien. Recordemos también, como les dije acá, que de la célula eucariota vamos a tener dos, la que forman los animales y la que forman los vegetales. Aquí vamos a hacer hincapié en una única diferencia que me interesa que tengan presente, y es que la célula eucariota vegetal tiene una organela que se llama cloroplasto. Y ese cloroplasto es el que le permite a las plantas realizar la fotosíntesis. Mientras que la célula eucariota animal, que es la que forma nuestro organismo, no tiene cloroplasto. ¿Ok? También vamos a recordar cómo son los niveles de organización biológica en nuestro cuerpo. Fíjense que ya dijimos que la unidad más pequeña de los seres vivos que tiene vida y que le permite a los seres vivos funcionar es la célula. ¿Ok? Dentro de la célula, nosotros vamos a tener sustancias químicas formadas por átomos. Entonces, si queremos ver cuál es el nivel de organización desde lo más mínimo que hay en un ser vivo hasta lo más complejo, debemos comenzar con los átomos. ¿Ok? Los átomos se unen dentro de la célula y forman las moléculas. Luego, todas las moléculas se unen y forman el nivel celular, es decir, la célula ya formada. Luego tenemos que varias células se unen y forman los tejidos. Luego, varios tejidos se unen y forman los órganos, como por ejemplo corazón, pulmones, cerebro, páncreas, intestino, etc. Luego, varios órganos se unen y forman los sistemas y aparatos, como el sistema digestivo, como el aparato respiratorio, etc.
Y finalmente, cuando se unen varios sistemas y aparatos, se obtiene el organismo, es decir, el individuo ya formado. Fíjense, vimos que el nivel más pequeño, ¿verdad?, de organización dentro de los seres vivos corresponde a el nivel atómico y molecular. Debemos conocer entonces cuáles son esos átomos, cuáles son esos elementos que están en mayor abundancia en el ser humano. Tenemos con un 65% el oxígeno, ¿sí? Es el elemento que está más presente en nuestro organismo. Luego le sigue con un 18,5% el carbono, luego con un 9,5% el hidrógeno y de último con un 3,3% el nitrógeno. ¿Okay? Entonces, esos 4 elementos, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, son los principales elementos que forman el cuerpo humano. Y corresponden ellos a lo que es el nivel atómico y molecular. Esos átomos, ¿verdad?, se unen y van a formar moléculas, ¿ok? Esas moléculas van a ser de dos tipos: moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Las moléculas inorgánicas son aquellas que se forman por cualquier elemento químico que no sea carbono, mientras que las moléculas orgánicas son las que se forman a partir de un elemento que es el carbono. ¿Ok? Entre las moléculas inorgánicas tenemos el agua, las sales, algunos gases, algunos minerales, mientras que dentro de las moléculas orgánicas tenemos los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los glúcidos, etc. Luego, fíjense, tenemos átomos. Los átomos se unen y me forman moléculas. Luego las moléculas se unen y me forman células. Y estas células son las unidades estructurales más pequeñas de los seres vivos que tienen vida, es decir, que les permiten cumplir sus funciones. Los seres humanos estamos formados por muchísimos tipos de células y en gran cantidad. Por eso somos considerados seres pluricelulares, es decir, que estamos formados por varios tipos de células. Y la célula, todas estas células que nos conforman son eucariotas, ¿ok? Eucariotas que se han especializado para cumplir diversas funciones, como por ejemplo las células de la piel, la célula de los huesos, la célula de los músculos. Todas son células eucariotas, pero cada una especializada en cumplir una función diferente a la otra. Luego, cuando varias células se unen, ¿qué me va a formar? Me va a formar el nivel de tejidos, ¿sí? Allí en nuestro organismo tenemos varios tipos de tejidos. Tenemos, por ejemplo, el tejido muscular, el tejido epitelial, que es el que forma la piel, el tejido adiposo, que forma la grasa, el tejido óseo, que forma los huesos, y así muchos más. Lo que me interesa es que ustedes acá tengan en cuenta que los tejidos vienen de la agrupación de varias células. ¿Ok? Luego, cuando varios tejidos se unen, entonces me forman los órganos. ¿Qué son los órganos? Los órganos van a ser varios tipos de tejidos que se agrupan para cumplir una función específica. Por ejemplo, el corazón
que sirve para bombear la sangre a través de todo el organismo. Bien, tenemos los pulmones, que sirven para nutrir de oxígeno nuestras células. Tenemos el cerebro, el estómago, los riñones, el páncreas, el intestino delgado, el grueso, el hígado, la vejiga, que sirve para almacenar orina. Entonces, todos los órganos se van a generar de la agrupación de varios tejidos. Y el objetivo de la unión de estos tejidos es cumplir una función en particular. ¿Ok? Luego, cuando varios órganos se unen, me forman los sistemas y aparatos también. ¿Ok? Cuando se forman los sistemas, cuando los órganos que se unen están formados del mismo tipo de tejido. Por ejemplo, sistema muscular, todos los músculos, ¿sí? Sistema esquelético, todos los huesos. Sistema tegumentario, toda la piel de nuestro organismo. Entonces, los sistemas van a ser una agrupación de órganos que están formados por el mismo tipo de tejido. Pero cuando los órganos se unen, además de sistemas, también pueden formar aparatos, ¿sí? ¿Cuándo decimos que es un aparato? Cuando los órganos que se están agrupando están formados por diferentes tipos de tejidos. Hay principalmente 5 aparatos en nuestro organismo. Tenemos el aparato circulatorio, el digestivo, urinario, reproductor y respiratorio. ¿Ok? Luego, cuando varios sistemas y aparatos se unen, entonces allí se obtiene el organismo ya formado, es decir, el individuo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿Alguna duda? Las escucho. ¿No hay ninguna duda? Bueno, avanzamos entonces. Fíjense, vamos a empezar a ver algunas generalidades. Bien, genial, Cami. Fíjense, vamos a empezar a ver algunas generalidades de lo que son los principales aparatos dentro del organismo. Lo que es aparato circulatorio, digestivo, urinario, reproductor, respiratorio. ¿Por qué? Porque de esta misma forma nosotros vamos a estudiar los grupos de medicamentos. Vamos a ver, por ejemplo, el sistema circulatorio, lo básico del sistema circulatorio y luego cómo se clasifican los medicamentos que actúan sobre este sistema. Y así con todos los demás. Bien. Tenemos en primer lugar el aparato digestivo. ¿Ok? El aparato digestivo está formado por todo un conjunto de órganos que intervienen en lo que es la alimentación y absorción de nutrientes. El aparato digestivo es el que nos permite alimentarnos y a partir de esos alimentos absorber los nutrientes. El aparato digestivo inicia en la boca y termina en el ano. Bien, en todo ese recorrido se cumplen ciertas funciones como es el transporte de nutrientes, la secreción de nutrientes, la absorción de nutrientes y por último la excreción de aquellas sustancias de desecho, es decir, que ya no nos sirven para nada. Fíjense, como les decía, el aparato digestivo inicia en la boca, que nos permite introducir los alimentos. Luego en la boca están los dientes que nos permiten triturarlo. Allí también están las glándulas salivales
que generan saliva para humedecer los alimentos. Luego los alimentos se van a la faringe, de la faringe pasan al esófago. El esófago es un tubo largo que lleva a los alimentos hasta el estómago. En el estómago ocurre la digestión y luego parte de la digestión, porque la digestión ocurre en el estómago y en el intestino delgado. Luego, fíjense, el estómago se conecta acá con el intestino delgado. En el intestino delgado, que es muy largo, tiene aproximadamente 7 metros. Allí termina de ocurrir la digestión que se inició en el estómago y también es allí donde se absorben la gran mayoría de los nutrientes. Luego, lo que va quedando de esos alimentos, que ya se les va extrayendo todos los nutrientes, luego pasan al intestino grueso. Y del intestino grueso, entonces allí se forman las heces y a través del ano se eliminan los desechos. Esos son los principales componentes del aparato digestivo. Del aparato circulatorio. ¿Para qué sirve el aparato circulatorio? Es el que se encarga de transportar el oxígeno y los nutrientes a la célula. Pero no solo se encarga de transportar nutrientes y oxígeno, sino también se encarga de transportar los desechos metabólicos. Por ejemplo, una de las principales sustancias que durante su funcionamiento elaboran las células como basura es el dióxido de carbono. Y a través de la sangre, ese dióxido de carbono se transporta hasta llegar a los pulmones y es lo que nosotros eliminamos cuando estamos respirando. Es decir, cuando exhalamos aire, estamos eliminando en nuestro organismo dióxido de carbono. Entonces, fíjense cómo el aparato circulatorio no solo se encarga de transportar oxígeno y nutrientes, sino también de eliminar desechos metabólicos. El aparato circulatorio está formado por la sangre, el corazón, que es el que se encarga de bombear la sangre, y además los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las estructuras a través de las cuales circula la sangre. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de los componentes del aparato circulatorio. Tenemos la sangre, ¿bien?, que es la parte líquida que circula a través de todo nuestro organismo. Es un tipo de tejido líquido que está compuesto por principalmente agua. Esa agua se encuentra en el plasma, pero además del plasma vamos a tener las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. ¿Ok? Entonces la sangre es un tipo de tejido líquido que circula a través de las arterias y las venas. Está formado principalmente por agua. Un 55% de la sangre es agua, que es lo que se encuentra en el plasma. Pero además de agua, tenemos también proteínas en ese plasma. Y flotando, como suspendidos en el plasma, vamos a encontrar 3 tipos de células sanguíneas, que son las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Además de la sangre, el aparato circulatorio está formado también por el corazón. El corazón funciona como una bomba, ¿sí? Él se relaja y se contrae, se relaja y se contrae. Y en esos movimientos de relajación y contracción bombea la sangre hacia todas las partes de nuestro organismo. El corazón es un órgano formado por músculo, ¿sí? Y tiene la capacidad de contraerse
aproximadamente entre 60 y 100 veces por minuto. Y esas contracciones y relajaciones son las que hacen que la sangre pueda ser bombeada a través de las arterias para que pueda llegar oxígeno a todas las células de nuestro organismo. Además de la sangre y el corazón, el aparato circulatorio está formado también por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están conformados por toda esa red de arterias y venas que recorren todo el organismo. Y recordemos que a través de esas arterias y venas es que circula la sangre. ¿Ok? Además de las arterias y venas, tenemos unas estructuras más delgaditas, más pequeñitas, que se llaman capilares. Y a través de esos capilares es que ocurre la comunicación entre venas y arterias. Aquí tenemos lo que es un esquema del aparato circulatorio. Fíjense que en el aparato circulatorio siempre solemos ver dos colores, azul y rojo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos ponen estos dos colores? Porque el rojo representa lo que es la sangre oxigenada, la sangre que viene de los pulmones rica en oxígeno y es la que va a llegar a todas nuestras células. Y lo azul representa la sangre pobre en oxígeno, es decir, la sangre que ya ha recorrido gran parte del organismo y ya ha liberado todo el oxígeno. ¿Por qué es azul? Porque a medida que la sangre va pasando por todos nuestros tejidos, va dejando oxígeno y recogiendo dióxido de carbono. Recordemos que el dióxido de carbono es como la basura que generan las células. Entonces, esa gran cantidad de dióxido de carbono que va recogiendo la sangre es lo que hace que ella se represente en los dibujos de color azul. Es para indicar que es una sangre que ya no tiene oxígeno, sino que tiene dióxido de carbono. ¿Ok? En el aparato circulatorio nosotros también debemos tener en cuenta que el corazón trabaja de forma coordinada con los pulmones. ¿Por qué? Porque a través de los pulmones es que ingresa oxígeno a nuestro organismo. Y ese oxígeno en los pulmones es el que se le da a la sangre para que la sangre vaya al corazón y a través del corazón sea bombeada para todas nuestras células. Bien, vamos a ver las generalidades también del aparato respiratorio, ¿sí? El aparato respiratorio, como ya le habíamos mencionado, es el que se encarga de proporcionar el oxígeno al organismo. Y no solo el oxígeno, también a través del aparato respiratorio es que se elimina el dióxido de carbono, que recordemos que es el principal producto de desecho de nuestras células. ¿Ok? El aparato respiratorio, a través de un proceso llamado respiración, es el que permite entonces que ingrese oxígeno a nuestro organismo y que se elimine el dióxido de carbono. El aparato respiratorio está formado inicia en las fosas nasales, ¿verdad? Por donde entra el aire. Entonces tenemos fosas nasales. Luego de las fosas nasales tenemos la faringe, por donde pasa el aire hacia la tráquea. Y la tráquea luego lleva el aire hacia los pulmones. Y allí en los pulmones es donde ocurre el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Los pulmones son dos. Tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. La tráquea, que es la que lleva el aire hasta los pulmones,
cuando llega al centro de la caja torácica, que es la que tenemos acá, como en el pecho, ella se divide en dos. Y al dividirse en dos, entonces toma el nombre de bronquio y genera bronquio derecho y bronquio izquierdo, como lo vemos acá en este dibujo. Bronquio derecho y bronquio izquierdo. Luego esos bronquios, como ustedes pueden ver acá, se ramifican y al ramificarse me originan los bronquíolos. Y al final de los bronquíolos vamos a encontrar estos como racimos de uva denominados alvéolos. Y es en esos alvéolos donde finalmente la sangre va a enriquecerse de oxígeno a través del aire y ella va a liberar el dióxido de carbono que está dentro de ella como producto de desecho. ¿Ok? Acá vemos un esquema de cómo es el proceso de respiración. Vamos a seguir esta flecha. El aire entra por la nariz, ¿verdad? Que es lo que se llama el aire inspirado. Luego ese aire pasa a la faringe, luego a la laringe, de la laringe va a la tráquea, de la tráquea va a los bronquios, de los bronquios a los bronquíolos y finalmente llega a los alvéolos, que es la parte más pequeña de los pulmones, y ahí en los alvéolos, que son como estos racimos de uva, es donde ocurre el intercambio de gases. Fíjense, esto que está acá a la derecha es como la ampliación de un alvéolo. Aquí ustedes pueden ver que dentro del alvéolo hay aire. La sangre pasa por un capilar alrededor del alvéolo. ¿Y qué sucede? El aire le da oxígeno a la sangre, mientras que la sangre libera el dióxido de carbono que está dentro de ella y lo libera dentro de los alvéolos. Finalmente, ese dióxido de carbono que queda aquí acumulado dentro de los alvéolos es el dióxido de carbono que nosotros eliminamos durante el proceso de exhalación, ¿ok? Cuando estamos respirando. Cuando nosotros hacemos así, inhalamos aire, estamos introduciendo oxígeno a nuestro organismo y luego cuando exhalamos, es decir, cuando botamos el aire y hacemos, estamos entonces eliminando el dióxido de carbono, ¿ok? Que es el principal producto de desecho del metabolismo celular. Bien. Chicas, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, chicas, llegamos hasta acá por la clase